saber que las cosas que estaban aconteciendo, Dios ya las había anticipado. Y vivimos tiempos convulsos, con guerras, rumores de guerra, permanentes tensiones políticas, injusticia, violencia desatada, opresión. Son tiempos que el Señor anunció. El mismo libro de Santiago testimonio que estas cosas vienen, ¿no?, de pasiones que combaten en el alma, ¿sí?, de personas de por sí. Así que en estos tiempos convulsos que vivimos, la tranquilidad nos trae la profecía, ¿no?, que anunciaron las cosas que Dios había antes predicho, principalmente las profecías mesiánicas, ¿no?, que para nuestro beneficio traen y conllevan la salvación nuestra de nuestros pecados. Un día en que Dios estableció hacer juicio del mundo en una sola persona. Que una sola persona llevara los pecados del mundo. Y principalmente los pecados del mundo, que es lo que siempre trajeron, toda debacle, todo juicio de Dios, tienen su fin en la persona de Jesucristo. Él tomó los pecados nuestros en su cuerpo, conforme a la voluntad de Dios. Porque esa voluntad es la que vino a hacer, a llevar los pecados del mundo sobre sí. Y habiendo efectuado esta purificación de los pecados, de todos los pecados, como dice San Juan, no solo de los nuestros, sino de todo el mundo, ¿cierto?, se sentó a la diestra de Dios y espera lo que resta de poner a sus enemigos por estrado de sus pies, que es lo que estudiamos en domingos anteriores, es decir, traer el fin de las naciones como gobierno de este mundo y establecer el reino justo del Mesías, que está anunciado en las Escrituras, como lo hemos repasado en el libro de Jeremías, capítulo 30, capítulo 33 y también el 26 anteriormente. Por lo tanto, la tranquilidad en tiempos convulsos que vivimos las traen las profecías. Las profecías son lo que hace que nosotros no nos preocupemos en demasía sobre estas cosas, porque Dios las dijo que antes que habrían de ocurrir. Pero nos enfrentamos a un día final que ha de venir, un día de juicio final que ha de venir, pero con la seguridad que se nos dijo que tendríamos en ese día. Vamos a hablar de esa seguridad que está en la persona de Jesucristo. San Juan, capítulo 3, conocidísimo, eso no le va a costar mucho encontrarlo, porque siempre lo hemos aprendido de memoria, sobre todo por la frase que ahí se menciona, de la salvación por medio de Jesucristo. Un mensaje mesiánico a Nicodemo, en el cual Jesús dice las siguientes cosas. Él reclama ser aquella serpiente que trajo vida a los que estaban condenados a muerte. Sabemos la historia, Israel en el desierto, a causa de sus murmuraciones contra Dios, Dios envió serpientes, dice que los mordían y morían, serpientes ardientes. Y a Moisés se le pidió que pusiera en alto, hicieron una serpiente y le pusieron en alto sobre la bandera. ¿Se acuerdan que hicimos un estudio de eso? Esto lo hago en mención para que ustedes nos vuelvan a recordar un poquito lo que vimos en nuestra oportunidad. De tal manera que el que miraba esta serpiente que está en lo alto de este palo, de este báculo, o mástil, porque la bandera se pone sobre un mástil alto, pasó desapercibida en los tiempos, ¿cierto? Y para muchos no significó nada, incluso algunos le rendieron honores después como ídolos. Se llamaban Nejustán, está la historia de eso en la Escritura, se lo pueden encontrar. Pero no significa nada eso de Nejustán ni ninguna cosa, sino que estaba hablando de la forma en que iba a morir el Mesías. Iba a ser levantado en un madero, como un maldito de Dios, por nuestros pecados. Entonces, lo interesante de todo esto es que antes que venga el día terrible y del juicio del Señor, Dios ya ha hecho juicio sobre nosotros en Jesucristo. Él lo entregó por nuestros pecados. Y Él murió en la cruz como sentenciado por nuestros pecados. De esta manera Dios ha hecho paz con nosotros. Y eso es lo esencial de toda la Escritura. Es lo que Dios quiere decirnos siempre. Que Él ha hecho paz con nosotros a través de Jesucristo. A nosotros nada nos costó. Pero nuestra la vida del Hijo de Dios, el hombre que de per se, podríamos decir, por cuya causa son dichas todas las cosas de la Escritura. Habiendo sido antes a la semejanza de Dios, igual a Dios, se hizo como nosotros para cumplir esta voluntad de Dios, de tomar cuerpo para poder hacer sacrificio por nuestros pecados. Por lo tanto, en un mundo convulso que se enfrenta a un juicio final a causa de sus pecados, la certeza de la profecía de que Dios envió a Jesús a hacer paz con Dios, para hacer paz con Dios para nosotros, ¿cierto?,
a través de su sacrificio, es lo que nos trae la tranquilidad. Pues de la tranquilidad otra cosa no corresponde a un espíritu que nazca de la revelación de las Escrituras, sino de una parte de un falso profeta. Aquí en San Juan 3 entonces dice, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que sea levantado. Entonces, esto de que sea necesario, para Jesús significa cumplimiento de profecías dichas antes por Dios. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. ¿Con qué propósito es levantado el Señor Jesucristo? Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué creo yo? Que Él es el que fue levantado por mis pecados. Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Está claro, ¿cierto? El propósito de Jesús entonces de morir en la cruz es para darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él fue levantado en la cruz por nuestros pecados. Esto lo explica muy bien Pablo en Gálatas. Dice, Cristo murió maldito por la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. ¿Y por qué maldito el que colgado en un madero? Según la ley de Moisés dice que cuando alguien era ajusticiado o ahorcado, levantado en un palo, no podía quedar en el día su cuerpo puesto en la cruz. Debía ser sepultado. Por eso es que se apuraron mucho antes que acabara el día, y también por la memoria de que eran días santos que venían después. Se apuraron mucho para cumplir la ley de enterrarlo antes de que el mismo día terminara los que guiaban a la multitud del Sanedrín, todos los que condenaron a Jesucristo, para cumplir lo que dice la Escritura, de que era maldito el que era justiciado, por tanto debía ser sepultado de inmediato, porque si no contaminaba la tierra. Recuerden la historia de Saúl. ¿Cómo se habla con la ira de Dios? ¿Y qué pasó con los cuerpos que quedaron de los ajusticiados? La tierra no recibió agua mientras no fueron sepultados. Busquen en la Escritura ese pasaje y lo van a poder entender. Pero nuestro Señor, para darle más comprensión a lo que estamos hablando, investiguen ustedes y vean. Maldito de Dios es su pueblo. Por lo tanto, si Jesús recibió la justicia de Dios considerándolo maldito, es porque lo hizo por pecados nuestros, no pecados suyos. La Escritura dice que amaste la justicia o aborreciste la maldad. Así se refiere al Mesías, a Jesucristo. También dice no poner maldad y engaño a su boca. Dice que Él no tenía necesidad que nadie le diera testimonio de ninguno, sino porque Él sabía lo que había en el hombre. También Jesús dice en una oportunidad, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, como dice el apóstol, ¿cierto? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, estas escrituras de que alguien que era, ¿cierto?, semejante a Dios, igual a Dios, ¿cierto?, hijo de Dios, tomara nuestros pecados, es la esencia de las escrituras. Es el evangelio que predicamos, de que otro tomó las culpas nuestras y que era necesario, por lo tanto, para que con muerte fueran pagados todos los pecados de la humanidad, que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y por eso cuando Pedro se quiso oponer a esta situación de que voy a Jerusalén, dijo, ¿no? Y Pedro de inmediato le dijo, Señor, ten cuidado. Y un gobernador, todo un buen amigo, le dijo, Señor, pero ¿cómo no tienes cuidado? Aquí te estás metiendo en la boca el lobo. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son. ¿Sabes? Son las cosas que son de los hombres y no las que son de Dios. Por lo tanto, a veces nosotros, y aquí somos como Pedro, no entendemos la magnitud
ni la causa por la cual el Señor Jesús tenía que padecer. Pedro estaba impuesto. ¿Por qué se ponía que fuera a Jerusalén? No entendía. Quería proteger a Jesús de la muerte cuando Jesucristo estaba haciendo todo lo contrario. Se había resignado a cumplir la voluntad de Dios de morir por nuestros pecados. Y la voluntad no consistía en escapar, consistía en enfrentar la muerte. Y esta muerte que él iba a recibir era, como dice Isaías, por los pecados del pueblo. O como dice Juan, por los pecados de todo el mundo. Así que, mis hermanos, en un momento convulso que tenemos la certeza de la revelación de la Escritura que nos dicen que está muerto por los pecados nuestros, que trae la paz con Dios, porque Él tomó los pecados, no suyos, sino que los nuestros, Dios los cargó sobre su Hijo, en concordancia con Dios, porque esto no lo hizo Jesús por su parte, ni Dios lo hizo por su parte. Era voluntad del Padre, primeramente, que el Hijo ejecutó maravillosamente en forma perfecta. Él se entregó a esta voluntad y dio su vida por nosotros. Muchas veces Él anunció su muerte antes de morir. Dice, he aquí el Hijo del Hombre va a Jerusalén y se le entregará en manos de pecadores y le crucificarán, ¿no? Dice, o le matarán y resucitará el tercer día. Lo anunciamos. Por eso es que cuando le habla a Nicodemo le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, que sea expuesto como un criminal. ¿Cierto? Es necesario. Y es por eso que las Escrituras cuando dicen despreciado, desechado, varón de dolores, es porque es el trato que merece el pecador, pero el Señor Jesús lo recibió él, y esto lo venimos diciendo desde que empezamos en los preceptos. Pero lo hermoso de que el día final va a estar supeditado a cuánto hemos puesto nuestra confianza en que Él cumplió estas Escrituras de cargar los pecados por nosotros. ¿Qué es lo que Nicodemo no entendía? Que la serpiente en el desierto que tenía que mirar era Jesucristo. ¿Y por qué una serpiente? ¿Qué significa una serpiente? ¿Cierto? Tiene toda una connotación negativa, ¿cierto? Habla la Biblia de Aspe, ¿cierto? Jesús, refiriéndose a los mismos fariseos, dice serpiente, que es de nación de víbora. O sea, una serpiente es símbolo de engaño, de maldad, de pecado. Jesús fue considerado eso por nosotros, para pagar los pecados nuestros. Por lo tanto, era necesario entonces que el Hijo del Hombre fuera levantado para cumplir esta Escritura. Por lo tanto, si usted va siguiendo un hombre y de repente se encuentra siguiendo a un hombre que dice que, bueno, por lo menos profeta, y después termina en el escarnio crucificado como un delincuente, pone a prueba, porque si uno se identifica con él, quizás que me pase y empiezan los problemas. ¿Qué me van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi familia? ¿No? ¿Qué me va a pasar en mi vida personal? ¿Cierto? Voy a tener amigos, voy a tener personas. Pero, ¿por qué estoy diciendo este preámbulo? ¿No? Porque quiero que nosotros veamos que creer en Jesucristo en ese tiempo no es lo que significa ahora. Nosotros decimos Jesús hasta está dibujado a veces en las paredes. ¿sabes? Pero ese tiempo de identificación con Jesús significaba ser perseguido. Incluso decir, tú estás creyendo en un hombre que fue crucificado, ese era un delincuente. A Jesús, evidentemente, los rabinos le llaman un criminal colgado. Y si usted se ajusta al derecho, un hombre que es crucificado en un palo, en alto, es un criminal, según la ley judía. Maldito que tenía que ser sepultado. Pero lo que nosotros creemos es que fue levantado por nuestros pecados. Y eso es lo que creemos nos trae el perdón de pecados y la vida eterna. Eso es lo que nos diferencia con el mundo. Pregúntale a usted a la persona, ¿usted cree que Jesús de Nazaret murió en la cruz, murió para pagar sus pecados y usted no sea condenado en el día final? Esa es la esencia de la pregunta. Y para un adventista podría ser, ¿es suficiente la muerte en la cruz para salvarlo? ¿O usted tiene que hacer algo más para salvarse? Y titubean. Hoy si viniera Jesucristo, ¿usted podría estar en paz con Dios y irse a su presencia con Él, con Cristo? ¿Es suficiente la sangre de Cristo para lavarnos de todo pecado? Uno dice que bien, pero cuando veamos el día viniendo, ¿nos vamos a aferrar a esto o vamos a buscar justicia propia?
Cuando dice la Biblia que Dios incluso notó necesidad de sus propios ángeles. ¿Cuánto más en el hombre dice que es gusano de eso? Por lo tanto, esto que parece ser muy conocido, podría llegar a ser el timón de nuestra vida, la esperanza de nuestra vida, el norte de nuestra vida. ¿Cuál era el blanco a alcanzar para Pablo? ¿Se recuerdan? A fin de conocer. Quería conocer. ¿Y del de Juan? ¿Cuál era el propósito de Juan? Dice, le veremos como Él es. Estaba persuadido que la vida se había manifestado. Y la habíamos visto, ¿cierto? Y está en Jesús. ¿Por qué la vida está en Jesús? Porque al pagar con su muerte mis pecados, trae como consecuencia para mí que Dios no está más irritado conmigo, ni enojado ni irado. La ira de Dios ya no está sobre mí. Estamos en paz con Dios, no hay deudas. Usted no necesita más que poner su confianza en lo que Jesús hizo. Él cargó como maldito, como serpiente levantada, los pecados nuestros. Esto que estamos diciendo es poderosísimo, porque trae vida eterna. Y aquí dice, en el texto, en el verso 15, repasando, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cualquiera que mirare a esta serpiente, dice el Antiguo Testamento, vivirá. ¿Qué tenía que creer la persona para ser salvo? Creer en la palabra que Dios había dicho, que cualquiera que mirare a la serpiente, vivirá. Y miren lo que dice San Juan 6. Un poquito más adelante en su escritura van a encontrar San Juan 6. El versículo, verso 49. ¿Lo tienen? ¿6? 49. No es ese texto. Habíamos citado otro, me parece. Yo igual me he equivocado. El que dice 40, me equivoqué por realmente. 40. 6:40. San Juan 6:40. Miren, léanlo en sus corazones y lo vamos a leer después. Cualquiera dice. ¿Qué dices? Esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tiene, ¿qué dice? Y yo, el que ve la serpiente y crea la palabra, vivía antiguamente. El que no cree no mira a la serpiente. ¿Cómo me va a salvar? Lo mismo que me enfermó. ¿Cómo me va a salvar? Lo mismo que me envenenó. ¿Cómo me va a salvar? Lo mismo que me trajo como consecuencia la muerte. Pues la misma Escritura dice, yo muerte seré tu muerte. El Señor Jesucristo destruyó la muerte. ¿El poder de la muerte cuál es? El pecado. Si aquí el problema es que nosotros morimos porque somos pecadores.
y porque tenemos una naturaleza propia de pecado. Sin pecado no existe la muerte. Pero como nosotros tenemos una naturaleza inclinada al mal y también somos pecadores, como consecuencia, morimos. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Quitó el pecado. En el sentido judicial. No que el pecado no exista más en nuestros corazones. Tenemos que seguir luchando contra el pecado. Pero judicialmente Dios cargó todos los pecados del mundo. ¿Y qué certeza tenemos de eso? De que el Señor Jesucristo murió una sola vez por los pecados. Y ese sacrificio es irrepetible, por lo cual Dios hizo pago de todos nuestros pecados. No de la vida pasada solamente, no de lo que yo me acuerde, porque hasta yo no me puedo acordar. Jehová Dios hizo juicio ejecutivo sobre su Hijo por los pecados de todo el mundo y de los pecados de todas las personas, de toda su vida, desde que nace hasta que muere. Porque si no, tenía que haberse ofrecido muchas veces, pero en la consumación de los siglos Dios se presentó, Señor Jesucristo se presentó por el sacrificio de sí mismo. Está sentado a la diestra de Dios porque se ofreció a sí mismo por nuestros pecados una sola vez, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre los santificados. Predicar esto es entregarle un cheque de $1.000 millones a un niño. Generalmente no se sabe apreciar lo que se dice. Porque algunos lo toman como libertinaje. Otros no lo entienden. Que bien, muchas gracias, ahora me digo lo mismo. Pero solo dos o uno vuelven a dar gloria a Dios. Son muy pocos los que son agradecidos. Son muy pocos los que glorifican a Dios por lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Son muy pocos los que aprecian esto. Son más los que dudan, no, pero ¿cómo va a ser tan fácil? Digo, hagamos entonces limbo, pongamos requisitos extra, ¿cierto? Un limbo religioso. ¿Cuáles son los limbos religiosos? Que todas las cosas que enseñan en la iglesia, me falta todavía, hermano, me falta mucho, ¿cierto? Cuando usted hoy, si hoy cree, a ver, hago una pregunta, ¿usted cree que el Señor Jesús le perdonó el pecado para que tiene? ¿Qué evidencia tenemos de eso? En que Jesús dijo que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, toma tu leyenda. Porque uno puede decir a Jesús primero antes de andar, tus pecados son perdonados. Entonces, cualquiera dice: ah, es fácil decirlo. ¿Quién sabe si los pecados están perdonados o no? Y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, toma tu leche ya. Entonces quedó probado por el hecho de la sanidad, a los ojos incrédulos, porque es verdad, sí, cuando sin sanidad, que el Señor tiene potestad de perdonar pecados. ¿Y por qué tiene potestad de perdonar pecados? Porque Él los cargó sobre sí. Y Dios le ha dado, por lo tanto, esta potestad de perdonar los pecados. Y de condenar y de no condenar, que es lo que vamos a leer ahora en San Juan 3. Volvamos a San Juan 3. San Juan 3, verso 16. Esto se lo saben de memoria todos ustedes, ¿cierto? Pero dice así. Yo no me vergüenzo leerlo, porque es una verdad eterna en Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Por eso Juan decía: por los pecados del mundo. Aquel que en él cree, no es condenado,
aquel quien él cree no es condenado. Mas el que no cree ya es condenado. ¿Cuál es la condenación? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que no creí yo? De que él, que fue crucificado, era un hombre justo, recto. Es decir, era el mismo Dios, alguien igual a Dios, que se había hecho semejante a nosotros para tomar los pecados nuestro y cargarlo en la cruz. Eso es lo que el mundo lo condena. Por lo tanto, en esencia, no creer que Jesús murió por nuestros pecados, no creer que Él resucitó, es lo que nos gana la condenación de Dios. Pero creer en Él trae como consecuencia que Dios no nos condena. ¿Cuál es la esencia entonces de ser librado del juicio de Dios? La esencia consiste en que otro pagó los delitos. Jesucristo pagó con su vida nuestros delitos. Es por eso que podemos estar tranquilos en momentos convulsos, o en un futuro en que Dios vendrá a hacer juicio y empezará a ahogar, cual Egipto antiguo, el mundo a través de las plagas, anunciando el regreso de Jesucristo. Ustedes lo hemos estudiado muchas veces ahí. Que muchas iglesias no creen esto de que Dios vaya a enviar plagas, ¿cierto? Que va a haber guerra, mortandad, y que van a ir creciendo, ¿cierto? Jesús, a esto que está pasando ahora de volcán en erupción, guerra, sedición y todas estas cosas que ocurren en el mundo, las llama principios de dolor. Pero dice que van a venir cosas peores. Pero a mí, ¿qué me puede pasar? Me puede pasar que cuando yo vea estas cosas que van a ir aumentando, me atemorice. Y pueda venir un falso profeta u otra religión y decirme, mira, es esto más. ¿Cierto? Pero aquí la Biblia está diciendo claramente que usted va a ser condenado por no creer que Él es el que murió por sus pecados, levantado en la cruz como un criminal para llevar sus pecados y los míos. Si usted cree esto, no tiene condenación de Dios, está en paz con Dios. Por lo tanto, tratar de hallar paz para el perdón a través de los hechos es el peor error. Nosotros, la Biblia claramente entendemos que somos justificados por gracia, por la fe, dice. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obra, dice, para que nadie se gloríe. Porque si nosotros estuviésemos aportando algo, la gestancia nos diría de inmediato, como a algunos les pasa, que algo más hemos hecho. Sin duda un cristiano vive correctamente, apartado del mal. Pero no es justo que no peque. Siempre es necesaria la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Y mucho más de lo que uno a veces piensa. Porque uno se acuerda de algunas cosillas nomás, pero el que nos juzga es Dios. Él sabe cómo hemos procedido, como hemos dicho y hecho. Así que, mis hermanos, momentos convulsos vendrán, pero la certeza de que Cristo pagó los pecados la tenemos en el hecho de algo que es algo que ya ocurrió. La paz para con Dios la tenemos sobre un hecho que ya ocurrió. Cristo ya murió por nosotros. Cristo ya pagó los delitos. Esto no se repite y fue aceptado por Dios porque Dios a su Hijo lo sentó a su diestra, como dan testimonio en los evangelios y todas las cartas de los apóstoles. Por lo tanto, si lo damos como hechos ciertos que el Hijo venció la muerte, habiendo pagado nuestros pecados, pues Dios lo resucitó y lo sentó a la diestra como hecho consumado en nuestra salvación. El perdón de los pecados está firme en Cristo, está seguro en Cristo. Somos nosotros, en nuestros propios corazones, que despreciando a Jesús como lo hace el mundo completamente, sigue siendo despreciado los corazones, nosotros lo cambiemos por cualquier otra cosa. Por tranquilidad, por no tener persecución, por no perder amistades, por un mejor pasar. La palabra es separada, usted la conoce. Ahí está eso reflejado. Bueno, entonces aquí me enfrento a lo que la palabra nos dice. Jesús le dijo a Nicodemo, el quien él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Esto ha venido a ser para mí la revelación más grande del ministerio de Jesucristo. ¿Por qué el ser humano se condena?
¿Por qué no cree al Evangelio y lo desprecia? Porque no quiere soltar el pecado que habita en su vida. Porque no quiere que sea expuesto. No quiere seguir viviendo de esta forma. Precisamente creer en Jesús es renunciar a la maldad y al pecado de nuestros corazones. Es exponerlo. David lo dice en el Salmo. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando usted va a Cristo y dice, yo creo que tú moriste por mi pecado, está diciendo, yo soy un pecador, yo reconozco que te he ofendido, Señor. Yo sé que no me he comportado indignamente. Pero cuando usted dice, no, si Jesús, yo no sé por qué murió. No, yo no he matado a nadie, yo no he hecho mal. Usted está negando lo que Dios está diciendo. Si Dios dice que el mundo pecó y está condenado por sus pecados al juicio final, pero previamente ha hecho paz con nosotros para los que quieran hacer paz con Dios, a los que Dios mueve en su corazón a hacer paz con Dios, cargando los pecados de la humanidad completamente en la persona de Jesucristo. Él llevó nuestros pecados, como dice Isaías 53. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si ese nosotros usted se considera que usted es un bendito, porque Dios no lo condenará a usted. Ya condenó a su Hijo previamente para que usted no guste la condenación final. Pero todos aquellos que desechan a Jesucristo es porque quieren seguir viviendo como viven. O hay algunos que le confiesan de labios, pero su corazón es lejos está de Él. El que no amara al Señor Jesucristo, dice Pablo, sea anatema. ¿Usted negaría a su padre o a su madre? ¿Se avergüenza de ellos? Pero resulta que por Jesucristo no puede costar perder muchas cosas. El mundo nos va a aborrecer, dice Jesucristo. ¿Qué puede hacer que uno pueda soportar esto que viene? Si usted valora lo que hizo el crucificado, si ve que Él lo amó, si llega a entender que lo amó, va más allá. Y nadie lo puede separar de Él. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni ninguna cosa lo podrá separar de este amor de Dios en Cristo Jesús. Porque usted ha entendido que de tal manera Dios los amó, o lo amó, que dio su Hijo. Pensemos, ¿por qué fue grande la prueba de Abraham? Era el único hijo, pero más aún, Dios le había hecho promesas en él, que él decidía todas las naciones. Cuán duro fue la prueba, y en Dios confió. Dice que lo ofreció, creyendo que era poderoso Dios de traerlo de los muertos. El Hijo del Hombre también murió en la cruz en esa certeza. De que aun cuando Dios había dicho que tendría un reino eterno como el de David, tenía que confiar en que si Él moría en la cruz, el Señor Dios lo levantaría. Y en eso espero cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso Pedro dice, más Dios dice, lo levantó de los muertos. Si el Hijo estaba muerto, ¿quién podría levantarlo? Uno. Por eso dice, exaltado, levantado de los muertos, exaltado por el poder de Dios, o por el Espíritu de Dios en otras partes de Pablo, ¿cierto? Se da testimonio del triunfo de Jesucristo sobre los pecados nuestros y de la aceptación de Dios para con nosotros a través de Él. Todo esto que estamos recordando son certezas que deben estar firmes en nuestra alma, porque son cosas hechas, no son cosas que van a tener que ser hechas. La muerte de Jesucristo, que fue una sola, ya ocurrió. La ofrenda y el sacrificio fue aceptado, está a la diestra de Dios. No en 1844, recién. ¿Con qué otra cosa más limpia podemos entrar delante de la presencia
de Dios, sino es la sangre de Jesucristo. ¿Qué le faltaba al sacrificio de Cristo, señores? ¿Cierto? ¿Que no pudo entrar antes de 1844? ¿Cómo era la sangre del sacrificio? ¿Había cordero más limpio y sin tacha? ¿Podría haber uno superior al que Dios? ¿Quién proveyó de holocaustos? Dios dijo por Abraham: Jehová se proveerá cordero para el holocausto. Dios lo proveyó. Dios lo hizo nacer a este mundo para esto mismo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y esa voluntad es la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una sola vez. Por lo tanto, hoy, como todos los días, tenemos la certeza de que la redención ha sido terminada, consumada, como Jesús lo hizo, lo dijo en la cruz. Todo está terminado. Todo está terminado. Y eso es lo que le cuesta entender a las congregaciones. Siguen la iglesia como que faltaran cosas por completar. Cuando usted, desde que entra en esta iglesia, si te ha resuelto la redención, usted viene a alabar con la certeza absoluta de que, a pesar de nuestra indignidad, a pesar de que no lo merecemos, el Hijo de Dios hace mucho tiempo atrás ya cargó todo nuestro pecado. No hay suma posterior que hacer. Lo dice el libro de Hebreos. No por sangre de toros y de macho de cabello, sino por su propia sangre se presentó por nosotros en la presencia de Dios. Y como iba a leer y me di una tremenda vuelta, entonces dije, en realidad, para leer este pasaje, dice: esta es la condenación, versículo 19, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, cualquiera que recibe este mensaje del Evangelio está siendo juzgado por Dios. Si usted lo recibe, cree a la palabra de Dios de que el Hijo cargó los pecados suyos, sus pecados no lo condenarán en el día que el Señor venga a hacer juicio en la tierra, por medio de Jesucristo. El día de la ira del Cordero. Pero si usted no cree en Él, cree que vino en vano, cree que cualquier cosa menos un Salvador, por último un guía, no sirve. Si usted cree que es un profeta, eso no sirve. Lo que Dios quiere que usted crea es que Él fue levantado como la serpiente de bronce en el desierto. Cualquiera que mira a la serpiente vivirá. Y por eso Jesús dice aquí: el que cree, tal como los del desierto creyeron y fueron salvos de la muerte, el que cree tiene vida eterna. ¿Qué es lo que esperaba Nicodemo de Jesús? Que fuera un mero profeta quizás, o un hombre enviado de Dios porque Dios hace señales con él. Yo puedo llegar a creer, es un profeta. Pero no es lo que la Escritura dice que es el Cristo solamente. Es más que eso. Él es el sacrificio por los pecados del mundo. Y Jesús mismo aquí lo está diciendo. Y esto es así, porque de tal manera Dios nos amó. Es decir, Dios no quería que nos condenáramos en el día postrero. Nos dio esta salida, esta esperanza a través de Jesucristo. Una esperanza ciertísima. No parte de la salvación. Toda la redención, absolutamente toda, en el hecho de confiar en que la voluntad de Dios hizo cargo de nuestros pecados en el cuerpo de Cristo, de todas nuestras faltas, para que no se nos halle ninguna cosa en el día de la venida del Señor Jesucristo. Yo les aseguro que hay muchas cosas que ustedes nunca se enterarán que son pecados y el Señor las cargó en Jesucristo, porque el que hizo la cuenta y cargó es Dios. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Se lo explico de una forma bien sencilla. Antiguamente, cuando se ofrecía un sacrificio por los pecados, tenía que el pecador poner las manos sobre el sacrificio y confesar públicamente su pecado. Yo no había nacido. ¿Pude yo haber confesado mis pecados sobre el sacrificio de Dios? No. Pero dice, Jehová cargó en él. Es decir, Dios hizo cuentas con nosotros en la persona de su Hijo. Él es el que tomó nuestros pecados. Mas Jehová cargó en él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que son muchos más de lo que ustedes piensan.
cualquier pecado que se nos puedan, ni nos damos cuenta. Y más en la gracia del Señor, en su misericordia, Él los cargó también el Señor. Por lo tanto, el mundo se va a condenar más que por pecador, se va a condenar por no recibir, por gracia, por la fe, que es de Dios, un don de Dios, el don del Señor Jesucristo. Esto trae tremendas complicaciones dentro de las iglesias, porque estos mensajes no se predican en las iglesias, porque muchas personas piensan que es demasiado fácil, ¿cierto? Que tenemos que ponerle más dificultades al asunto, que no es tan fácil. Yo pregunto y digo, si una sola persona hizo perfecto a los santificados, ¿qué otra cosa puede hacerlo perfecto? ¿Qué otra cosa puede hacerlo perfecto? Cualquier cosa que usted le sume es idolatría y blasfemia. Es blasfemar el nombre de Dios y es el Señor Jesucristo. Fue suficiente en la obra de Jesucristo. Fue consumado. Él cumplió todas las escrituras. Trajo este nuevo pacto, en el cual Dios, como dice el libro de Hebreos, lo podríamos leer, lo hemos leído muchas veces, ya no se acuerda más de los pecados y de la iniquidad. Solamente que usted se olvide de perdonar al que usted le debe algo. Perdonar y seréis perdonados, ya saben la historia, ¿cierto? La historia de los dos deudores. Pero resulta, como hay gente que deben a Dios, ¿cierto? 50 denarios y otros 500, hay algunos que le van a mandar. Pablo, en relación a esta certeza, declara en Romanos 8, Romanos 8 dice: versículo 'Y con esto terminamos, yo creo, lo que queríamos expresar. Voy a leer del versículo 24, dice de Romanos 8. Porque en esperanza somos salvos. ¿Por qué dice que en esperanza somos salvos? Porque la vida eterna no es una realidad con nosotros. La realidad de la vida eterna es a través de la resurrección. El que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Es decir, la vida eterna la recibiremos el día de la resurrección, el día que el Señor regrese. Pero aquí vamos a explicar cosas interesantes que Pablo revela. Dice, empero, dice en el versículo 24, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Obviamente, entonces, la resurrección no es algo que todavía nosotros podamos contar aquí empíricamente, porque eso será entregado cuando el Señor regrese. Él mismo, con su poder, nos levantará sin corrupción delante de la tumba, como lo dice Corintios 15, ¿cierto? Lo hemos leído muchas veces, no lo vamos a recordar ahora. Pero aquí dice, y aquí quiero llegar, ¿cierto? Leíamos, porque de esperanza somos salvos, para la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero sí, lo que no vemos, esperamos. Por paciencia, esperamos. Luego dice, y asimismo también, o sea, de la misma manera, ¿cierto?
refiriéndose a lo que esperamos. ¿Qué esperamos nosotros? Perseverando en bien hacer, buscan honra, gloria y inmortalidad, la vida eterna. En otras palabras, como dice Pablo, si de alguna manera llegara a la resurrección de los muertos, llegara yo a la resurrección de los muertos. Porque también dice, no todos dormiremos, dice, ¿no? Más todos seremos transformados. Entonces aquí dice, así mismo también dice, perdón, aquí quiero llegar, 27. Y 26, habíamos leído entonces que son pensados con esperanza en el versículo 24, en el verso 25, empero si lo que no vemos esperamos, con paciencia lo esperamos, es decir, nosotros estamos esperando resurrección, que ya es segura porque Cristo ya resucitó. Y así también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, el Espíritu de Dios ayuda a la flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, ¿cierto? Porque hemos de pedir como conviene. Pero la lectura no es así. Porque, dice así, así también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza porque hemos de pedir como conviene. Pero dice, no sabemos. O nuestra traducción más moderna dirá, no sabemos pedir como conviene. ¿Qué significa eso? No sabemos pedir como conviene. No sabemos pedir como conviene. ¿Qué es lo que no sabemos pedir como conviene? ¿Cierto? Nosotros no somos muchas veces dueños a veces de lo que queremos hacer. No pedimos realmente como deberíamos pedir. Pero el Espíritu de Dios dice, pide por nosotros, ¿cierto? Y aquí dice, sino que el mismo Espíritu dice, pide por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Pero después dice, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu. Es decir, Él es conocedor de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿cierto? Más el que escudriña los corazones, y esto es lo que me alegra mucho saber, dice, ¿sabe cuál es el intento del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, dice, demanda por nosotros. Es decir, Dios, que conoce los corazones, nos ha dado como prenda en esta vida cristiana al Espíritu de Dios para que nos haga, ¿cierto?, poner nuestra fe en aquello que esperamos, en aquello que nos vemos. Y ese es el sello de los que creen en el Señor. Son aquellos que esperan vida eterna, que son cosas que todavía no han recibido, ¿cierto? Que es esta vida eterna que nos ha traído Jesucristo. Finalizando, aquí dice, y sabemos que los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y ese saber a los que conforme al propósito son llamados, o conforme a su propósito son llamados, ¿cierto? Es decir, cuando yo he llegado a conocer al Señor Jesucristo, es debido a su propósito, ¿cierto? A quien lo ha querido. Y dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. Palabra muy dura para algunos, ¿cierto? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Aquí empieza a complicarse la cosa para algunos porque dice para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. E inmediatamente el legalismo ataca el alma y dice, bueno, yo voy a hacer por la obra del Espíritu de Dios, ser hecho semejante en mi vida santa a Jesucristo. Ni 1000 años le bastarían para poder igualar la santidad del Señor Jesucristo, y mucho menos el valor que tuvo de padecer en la cruz. Nunca va a poder igualar al Maestro, pero sí puede hacer lo que el Maestro dice, creer en Él. Esta es la obra que haga, creer en el que lo ha enviado. Miren lo que dice antes, para que entendamos este pasaje.
en Romanos 8, versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, debido a que el Espíritu de Dios, por la fe, debido a la fe que ha puesto en nuestros corazones, mora con nosotros, fe en Jesús que murió por nuestros pecados, ese mismo Espíritu será el que por la palabra de Cristo nos vivificará en el día postrero. ¿Y por qué? De tal manera que yo sé, a la imagen, según a la imagen del Hijo de Dios al que se refiere a lo que dice Filipenses, ¿cierto? No lo busque, yo se lo voy a anotar aquí adelante para que lo escuchen tranquilamente. Esto está en Filipenses 3, verso 20 y 21. Filipenses 3, verso 20 y 21 nos responde lo mismo que Pablo dijo en Romanos 8, también en Romanos 8, dice: mas nuestra vivienda está en los cielos. Se refiere a los cielos nuevos y a la nueva que esperamos, ¿cierto? A la nueva Jerusalén le queremos a morar con el Señor Jesús. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos vemos y esperamos, ¿cierto? El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación por la cual puede también sujetar así todas las cosas. En otras palabras, por la operación que tiene de poder que todas las cosas le obedezcan. Sujetar significa obedecer. Entonces transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Es lo mismo que dice aquí en Romanos 8, que para lo que el Señor nos predestinó, para lo cual ha traído esta fe en Jesús, es para que alcancemos resurrección, que es obtener un cuerpo semejante al del Hijo de Dios. Ya lo dice Corintios 15. Tal el terrenal, tal los terrenales, tal el celestial, tal y también los celestiales. Así como trajimos la imagen del terreno, traeremos la del celestial. Ustedes no lo han visto en la Escritura. Por lo tanto, aquí en Romanos, cuando Pablo dice que a los que aman a Dios todo les ayuda bien, a los que conforme a su propósito son llamados, los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, para que alcancen resurrección. Por ahí San Juan también dice, terminando ya, dice: cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, dice, porque le veremos como Él. Por lo tanto, todos los que han creído en Jesucristo tienen vida eterna, y el propósito de Dios es que nos ha predestinado para oír esta palabra, recibiéndola por gracia, no por obras, siendo salvos también, no por mérito propio, sino por gracia, para que recibamos la imagen del cuerpo de su Hijo en la resurrección. Imagínense, nuestro cuerpo no va a heredar el reino de Dios. Este cuerpo no va a heredar, porque no siembro lo que va a salir, sino que de este mismo Dios transformará. ¿Qué quiere decir? De este cuerpo que está en la tumba, lo que quiere de él, Dios hará uno nuevo. Y si el cuerpo no está completo, vean lo de Eva. Sacó una costilla y hizo una mujer entera. No había nada, si de la tierra es un hombre. No dudes del poder de Dios. Finalizando entonces, Pablo declara y prorrumpe con la certeza entonces siguiente: que los que antes conoció también predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ya saben, esto es la resurrección. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Él quiere asemejarnos a nuestro hermano. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice:
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. ¿Usted ha creído que el Señor Jesús murió por sus pecados? Entonces, señal de predestinación, porque usted, si cree, es justificado. Por eso Jesús dice, el que en él cree no es condenado. Porque a los que predestina a Dios, los predestina para creer que Dios los ha justificado. Y si usted cree que su justificación es parcial, o es una parte, y no es la totalidad, usted no es un predestinado. Porque si fuera predestinado, creería que el Señor hizo suficiente en la cruz para pagarlo y que no falta absolutamente nada más para su salvación. Y dice también, ¿por qué diremos? Dice, a los que predestinó, dice, había dicho antes, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó, es decir, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué Dios está por nosotros? Porque Dios tomó a su propio Hijo y lo hizo cargo de nuestros pecados. Y dice, al que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí no está hablando de que uno es impecable. Está hablando de que usted, siendo pecador, con un corazón arrepentido, si Dios le ha justificado por creer en Jesús, aunque el mundo lo condene, Dios no lo condena. Todos condenaban a la mujer adúltera. ¿La condenó Jesús? La mujer no estaba muy foronda por haber cometido el pecado de adulterio ni soberbia, estaba realmente con un corazón angustiado y afligido. Porque le dijo, Señor, y le dijo, Jesús, ¿dónde estaban los que te condenaban? Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. El que tiene el poder de dar vida y muerte en el día posterior le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques. ¿Qué es lo que muchas cosas? No, Jesús no dio promoción al adulterio con él. Lo que se dijo, lo que están arrepentidos, sigue el perdón también para él. Y para iniciar una nueva vida en el Señor Jesús, apartado de este pecado. Pero cuando usted entra en Jesús, se da cuenta que Jesús perdonó los pecados de la mujer adulta. Pero lo que no le gusta a la carne es que le diga, vete, no peques más. Y eso lo atormenta. ¿Cierto? Y esa es la nueva religión que existe hoy, ¿cierto? Que por ahí se inventó y existe de que Dios ya no condena ninguno de estos pecados. Y de hecho, sí los condena. Porque Pablo dice a los adúlteros, pues a Dios. ¿Qué les parece? Pero sí dice que si alguien ha cometido pecado y cree en el Hijo, eso es perdonado. Pero para esto quiere decir que usted desea apartarse de esto, porque cree que el Señor Jesús murió por sus pecados y cree que Él ha pagado con su muerte de pecado. Como mucho, ¿cierto? Finalizando entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Hay otro tribunal más alto? No, ¿cierto? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahí llegamos a la nueva certeza. Es porque Cristo ya murió. Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. Se entiende que murió por nuestros pecados, que también resucitó. Además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado por el mortal de Jesús el justo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y aquí es donde les explico a usted. Si usted quiere ser fuerte en tribulaciones, en problemas, en aflicciones, usted tiene que volver a la certeza inicial en medio del mundo convulso, que Cristo ya pagó con su vida sus pecados, que Dios ya lo ha aceptado, ese sacrificio porque está a la diestra de Dios, que usted ya está en paz con Dios porque Él pagó con su vida todos sus pecados. Por lo tanto, si se llega a Él también, debe saber que debe apartarse del mal. Y si ha pecado de una vez, si alguno hubiera pecado, abogado le está haciendo con el Padre de su Hijo. Pero ya nadie lo puede condenar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Mi hermano, que Dios les bendiga. Esta es la certeza más grande para la vida humana. Que Dios a usted lo ha predestinado de antes de la fundación del mundo, para que por medio de la justificación, es decir,
que Dios lo declare justo, porque otro se encargó de sus pecados y los pagó en la cruz con su muerte, a fin de que usted no sea condenado en el mundo. Esto lo convierte a usted en heredero de vida eterna, y de que en esta vida eterna Dios en la resurrección le dará un cuerpo semejante al cuerpo del Hijo del Señor. De la manera que, como dice Pablo, y como se le dijo ahora, este galardón es grande. Y esperamos recibirlo en el día que Él regrese. Por lo tanto, entre todas las cosas que no son ciertas, esto es cierto. Nadie puede acusar la mente de Dios. Por eso que el Apocalipsis dice, ¿cierto?, que ahora ha venido Apocalipsis dice y oí una grande voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Señor y el reino de nuestro Dios y el poder de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual nos acusaba delante de Dios y de nosotros. Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Entonces aquí tenemos claramente que cuando Cristo murió y se sentó a la diestra de Dios, se empieza a manifestar en nosotros el poder de Cristo. Dice aquí, ahora ha venido la salvación. ¿Ha venido la salvación a usted ahora? Amén. ¿Y la virtud de nuestro Dios y el poder de Jesucristo? Sí. En la persona de Jesucristo para con nosotros, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Si Dios justifica, el que en mí cree, dice Jesús, no es condenado. Si Dios justifica, dice, ¿quién condenará? Ahora entonces es esto, de que todos nosotros, cuando nos llegamos a Dios, siempre, nunca olvidemos, tener siempre presente el perdón, pedir el perdón de nuestras partes. Lo que debe estar siempre colmada en nuestra oración es pedir perdón a Dios por nuestras partes, para que la sangre de Cristo nos limpie, nos haga todo pecado. Como yo sé que ustedes lo hacen, pero quise volver a recordar esta certeza, ¿cierto?, para que podamos estar firmes en esto. Y es porque estamos hablando de que los reinos del mundo, ¿cierto?, van a ser puestos en las manos de Cristo. Y este nos ha aprobado con su amor, de siendo igual a Dios, de renovarse y entregarse hasta la misma muerte de cruz. Nos ha mostrado que es aquel que la Biblia dice que amó la justicia y aborreció la maldad. Y es aquel también que dice la Escritura que nos amó, que de su vida por nosotros. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, como dice la Escritura, con su sangre. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que consumó la redención con un solo sacrificio, con un solo ofrenda. Todas las congregaciones subsisten sobre la base, las malas congregaciones, de sumarle a Jesucristo, a la salvación de Jesucristo, un requisito más que tienen que cumplir los que van a esa iglesia. De manera que las personas piensan que en esa iglesia está la salvación porque hay algo más que falta. Sin embargo, es un solo sacrificio, una sola ofrenda. Como dice Hebreo, una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Que Dios les bendiga el mundo. Amén.